Y a los agradecimientos al coronel Pedro Baños hay que sumar los agradecimientos a la Asociación Ars Hispana. Tenemos aquí a Raúl, que es uno de sus fundadores y es su presidente también, y que va a ser la persona con la que vamos a completar esta entrevista del día de la entrega de los premios Hispanidad Capitán Tallo de este año 2025. Primero que todo, Raúl, bienvenido a las Muchas ondas, gracias. a estas ondas tradicionales, y gracias por dedicar este tiempo a mí, a toda la audiencia de Ahora Información. Y quiero empezar contigo, si me lo permites, de una manera un poco a saco, como se suele decir. Y es que en uno de los últimos programas de Hora Información hablé con Javier Gariswain de La Leyenda Negra y mencionamos cómo en pleno siglo XVIII, cuando Diderot y D'Alembert publican la famosa enciclopedia, incluyen en un capítulo esas palabras tan famosas de que qué se le debe a España. España es un país atrasado donde no se han cultivado ni las ciencias ni las artes. Bueno, vosotros precisamente habláis de una parte del arte como es la música, sin ir más lejos, Mm. vinculado no solo a España, sino a todo el ámbito hispano que va más allá del Atlántico. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XIX, cuando ya todo el arte hispano está bastante avanzado, se hagan ese tipo de declaraciones? ¿Es por leyenda negra? ¿Es por el desconocimiento de lo que es el arte hispano? ¿Es por un intento de silenciar ese arte hispano? ¿Cómo ves tú esas declaraciones que, aunque sean del siglo XVIII, siguen un poco vivas todavía en el XXI? Bueno, es curioso que me hagas esta pregunta porque justamente esa polémica la he estudiado en profundidad. No es exactamente de la enciclopedia francesa, sino una enciclopedia posterior del 80 y pico, Mm. y provocó muchas reacciones en España y también en el caso de la música. Hay un famoso compositor, que por cierto era catalán, pero trabajaba en Madrid, que se llama José Teixidor, los catalanes ya le llaman Josep, y entonces escribió una historia de la música defendiéndose de esas acusaciones francesas de que España no había aportado nada a la música. Hay que decir que ese proyecto no terminó de cumplirse porque vinieron los franceses en 1808, publicó el primer tomo en 1804 y todos los demás tomos que estaban proyectados no se llegaron a publicar, aunque están manuscritos en la Biblioteca Nacional. Hay que decir que el enfoque del siglo XVIII es muy distinto al actual. Por lo tanto, esa pregunta quizás hoy en día no la deberíamos preguntarnos así. Lo digo por lo siguiente, y también la contestación de Teixidor iba por ahí. Porque para ellos la música era un arte universal, casi una ciencia, y entonces ellos se preocupaban de qué había aportado cada nación a esa ciencia universal. Cuando vino el siglo XIX apareció la idea de cultura y de las músicas nacionales, y entonces esa pregunta ya no tenía sentido, porque cada nación, digamos así, tenía su propia música. Entonces no tiene sentido qué es lo que aporta cada nación a una música universal, porque no existe una música universal. Existe la música española, existe la música francesa, la música alemana, la música italiana, y de hecho la música italiana en España se veía como enemiga, como invasora, etc. Eh, Eso hoy en día creo que no lo teníamos que replantear la pregunta de otra manera. Más bien negando que existe una música universal, porque no existe una música universal, pero tampoco aceptar que existe una música nacional, porque precisamente las naciones son el problema, yo creo, ¿eh? Porque son muy estrechas. Y entonces la música española no es la música nacional española, sea lo que sea eso, ¿eh? Nosotros lo que proponemos es que la música hispana, o podemos llamar española en cierto sentido, o la música de las Españas, o como sea, es un fenómeno global. Aunque global no es exactamente lo mismo que universal, porque aunque tenía pretensión de ser universal, no llegó a serlo, porque no podía serlo. Pero sí que era un fenómeno global. Entonces, por ejemplo, la música española como fenómeno global no se ha estudiado todavía. Se siguen estudiando. Hay dos historias de la música española más o menos famosas, una de los años 80 y otra de 2015, y sigue siendo una visión nacionalista. Pero y entonces no tiene, por ejemplo, en cuenta la música española en Nápoles, la música española en Milán, la música española en Flandes, la música española en Filipinas. Eso está todavía por hacer. Entonces, yo creo que la pregunta ilustrada francesa habría que preguntar: ¿qué papel tuvo la música española, o si queremos hispana, como agente global? Eso sería interesante y no se ha contestado ni se ha Ujú. preguntado.
Fíjate, me parece muy interesante todo lo que me has dicho, con lo que he podido aprender mucho y seguro que nuestra audiencia de ahora información también, porque nunca me lo había planteado desde ese enfoque. Y parándome un poco en eso, estoy bastante de acuerdo de que las naciones, la idea de nación liberal, que al final es la que se maneja, vamos a decir, en las conversaciones cotidianas o en el discurso político y social actualmente, al final es el concepto liberal de nación, pues estoy de acuerdo en que es problemático, que es un problema, o el problema en este caso. A raíz de esto, ¿piensas precisamente que en el momento en el que pasamos a esa edad contemporánea nace el nacionalismo liberal, la música pierde en cierto sentido esa universalidad o ese lenguaje universal para volverse más nacionalista? O como has dicho que no puede tampoco ser exactamente universal, no se da una transformación tan rupturista, por así decirlo, en ese periodo. Bueno, la pregunta es compleja, pero si nos quedamos en el aspecto ideológico, cuando aparece la nación liberal, afecta profundamente a la música española. ¿Por qué? Porque entonces se la reduce a folclore. Y eso no solo producto español, también es producto francés. La imagen que tiene Francia de lo español, podemos ver Carmen, ¿eh? Es una música folclórica. Entonces, ¿qué es lo español? Lo folclórico. Y se reduce a eso. Entonces, todo lo que sea, lo que llaman música culta, que es un nombre horrible, pero digamos, todo lo que sea música de ópera, música de conciertos, conciertos de piano, conciertos de violín, sinfonías, eso se ve como una invasión extranjera. Se ve como algo que precisamente reacciona también, falla, haciendo, vamos a intentar hacer una música culta, pero española, basándonos en el folclore. Entonces, se queda muy estrechita el folclore. Y también, como, ¿qué folclore? Porque hay mucho folclore, los mismos folclore de Navarra, que el folclore castellano, el de Mallorca. Entonces intentan crear una especie de jardín, ¿no? Un jardín pequeñito, cultivado, y decir, esto es lo auténticamente folclórico, esto no, esto sí, esto no. Por otro lado, cuando surgen los nacionalismos, no hay manera de defenderlo, porque los nacionalismos también acuden al folclore, pero más pequeñito, un jardín más pequeñito. Entonces, digamos así que la música española deja automáticamente de ser universal porque tiene que recoger ese folclore. Y si no recoge ese folclore, es una música extranjerizante, una música culpable que hay que erradicar, que siempre es lo que se le ha achacado. Tampoco puede presentarse, digamos así, a las salas de conciertos, porque si un compositor hace un concierto que no suene español en el sentido de folclórico, eso se rechaza como no español, no como traidor. Entonces, la música española ha vivido, hasta tiempos recientes, o igual todavía, sigue ese problema de qué es música española. Hubo un problema muy famoso en el siglo XIX que es la ópera española, el problema de la ópera española. ¿Dónde está la ópera española? ¿Cuándo vamos a hacer una ópera española? Pero continuamente se estaban haciendo óperas, pero cuando se estrenaban esas óperas decían, no, esto no es español. ¿Por qué? Pues porque se acudía a una idea de nación, por un lado, muy abstracta y por otro lado, demasiado concreta. Se pedía a los compositores que usasen folclore, pero si usaban demasiado folclore, quedaba como muy pobre. Si los compositores acudían a formas que utilizaban en Francia, en Italia o en Alemania, se le veía como, eso no es auténticamente español. Entonces se quedó en terreno muerto. Y ha sido un problema que no ocurría, por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII. En el siglo XVII, en la Real Capilla, se hacían las mismas formas que se hacían en Roma, ¿no? Porque lo que se hacía en Papa, el Papa lo tenía que hacer aquí en Madrid, ¿no? Y no había ningún problema. Se contrataban a los mejores músicos, sean de la nacionalidad que sean. Se contrataban músicos de Flandes, de Italia, franceses, alemanes, lo que sea. Donde estaba lo mejor, aquí se traía, porque no existía esa idea de la nación pequeñita. Y entonces eso aparece en el 19 y yo creo que es un problema que seguimos lastrando. ¿Cómo hacer una música auténtica de española? Nadie sabe lo que es. Y luego encima esa música es tan pequeñita que no se puede exportar. Ujú. No. Me gustaría hacer un paréntesis sobre una cosa que has mencionado ahora, porque claro, cuando has mencionado que intentan, por así decirlo, hacer una música nacional un poco de laboratorio, ¿no? Claro, eso parece precisamente como una cosa muy científica, porque parece que estás siguiendo poco menos que una fórmula. Pero claro, recordando que lo que mencionaste antes de que en la Edad Moderna la música se veía casi como una ciencia, precisamente, con cierta pretensión universal o universalista, ¿no acaban cayendo un poco también durante el romanticismo liberal y los nacionalismos liberales, también un poco en un cierto cientificismo de tratar a la música por lo menos como un producto de laboratorio, en el sentido de un producto cocinado, por así decirlo?
Sí, pero no desde el punto de vista de la ciencia, sino desde el punto de vista de la educación y la propaganda. Esto es, cuando viene el liberalismo es cuando se extiende la educación, cuando los gobiernos liberales controlan la universidad, proponiendo libros de texto, etcétera. Hay un mayor centralismo burocrático, entonces es una expansión educativa y de propaganda. Y además es cuando surgen los conservatorios, porque antes no existen conservatorios. Empiezan a aparecer conservatorios, escuelas de música y con libros de texto más o menos unificados. Entonces, la unicidad no se consigue tanto por la ciencia, porque de hecho en el siglo XIX la música se ve más bien desde el lado sentimental, desde el lado científico, pero sí que es un laboratorio, digamos, político. Político porque se está construyendo la nación política. Ujú. Yendo precisamente ahora que has terminado diciendo la palabra política, vamos a hablar un poco de lo político. Piensas que, claro, todos hemos tenido en el colegio esa asignatura que es música, que la han catalogado un poco como una asignatura María, como esa especie de asignaturas, me van a permitir la audiencia esta expresión, pero esa especie de asignaturas tontas que están de relleno y que, bueno, que hasta a veces tus padres te dicen que no son las importantes porque no es matemáticas, no es lengua, no son las ciencias, ese tipo de cosas, y a veces como plástica o como religión también se las ha tratado un poco de esa forma, que no debería tampoco ser así, porque tiene que ver con, bueno, con parte del conocimiento y de la expresión del ser humano a lo largo de los siglos, a lo largo de las épocas. Todo esto que estás mencionando, lo que es la música hispana, no ya la música española, ¿actualmente piensas que se conoce suficientemente, se difunde suficientemente o estamos en un periodo de desconocimiento absoluto de algo que es propio nuestro? Y sea la respuesta que sea, sí o no, a qué crees que se debe? Bueno, la música en la escuela es un tema aparte que habría que tratar en profundidad porque ahí tiene que ver qué es lo que se cree que es la música, qué objetivos hay que cumplir, por qué la gente estudia años y años música y no sabe música. Eso es un tema bastante complejo, pero el tema de la música hispana y la educación, vamos a decirlo así, que no solo es los colegios, tiene que ver también con la Ujú, universidad, por claro, ejemplo, claro. o la divulgación, pues evidentemente hay un gran desconocimiento. Hay una, digamos, una visión general que creo que la mayoría del mundo comparte y además viene de lejos, yo creo que igual viene de finales del XIX, principios del siglo XX, que es que España es una potencia musical en el siglo XVI, hay una decadencia, no solo política, sino también musical. Incluso yo me acuerdo de eso lo estudié. La decadencia musical viene antes que la decadencia literaria, porque el siglo de oro llega hasta 1680, que Ujú. muere el don de la barca, pero en cambio la decadencia musical acaba en 1600. ¿No? Hay una decadencia y se viven siglos oscuros hasta que llega el nacionalismo de Falla y predecesores. Entonces, la mayoría de los libros de texto generalistas de historia de la música, quizás haya una referencia a los polifonistas españoles Morales, Guerrero y Victoria, y no se vuelve a mencionar absolutamente nada hasta que se llega al nacionalismo del siglo XX. Y hay una época oscura que yo creo que la mayoría de los aficionados a la música, no digo gente en general, aficionados a la música, vamos a decir, la música clásica, que escucha Haydn, Mozart y Beethoven, pues no conoce a músicos del siglo XVII, XVIII y gran parte del XIX. Digamos, hay algunos aficionados a la zarzuela que pueden conocer a Barbieri, que ya es de finales del XIX, pero pues la gente no escucha a Ramón Carnicer desde principios del XIX y no digamos a Cayetano Brunetti, Teixidor, Sebastián Durón, José de Torres. Ahora José de Nebra está un poco más famoso y ya del 17, Carlos Patiño, que es el que estamos trabajando. Este año es el aniversario de Carlos Patiño. Estamos publicando bastantes cosas de Carlos Patiño. Quizás el compositor más famoso y más importante del siglo XVII. Pues no se sabe ni siquiera cuántas obras tiene, porque nadie ha ido archivo a archivo a recopilar las obras que tiene. ¿Y cuántas obras tiene? Pues nadie lo sabe. ¿Qué podemos escuchar de Carlos Patiño? Hay dos grabaciones, cada cual peor, que es horrible, eso es otro tema, ¿eh? Porque se publica poco, se hace poco y se graba peor. Y entonces el desconocimiento es inmenso. Incluso entre especialistas, yo diría. Es decir, siempre hay especialistas de todo y siempre va a haber especialistas que conocen los nombres y ciertas obras del siglo XVII, XVIII en la universidad, etcétera. Pero incluso a nivel especialista hay muchas lagunas, porque no.
no se dedica los estudios suficientes a este tema. Por ejemplo, en el caso de los historiadores, y que los historiadores son más, el periodo de Carlos II es el menos estudiado de todos, ¿m? Ujú. Por ejemplo, y no es menos importante. Pues algo parecido ocurre en la música, ¿no? La música del siglo XVII sobre todo, ¿eh? Y primera mitad del XVIII está muy poco estudiado, muy poco estudiado. No quiere decir que no hay estudios, pero es muy poco estudiado como en comparación y hay muchas lagunas. Entonces, digamos así, a nivel divulgativo se desconoce. A nivel, digamos, de conocimientos universitarios de investigación, se conoce mucho más, evidentemente, pero sigue habiendo muchas lagunas y mucho trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque no interesa. Digamos, el, el aficionado que uno lleva dentro le lleva también a mover qué es lo que va a investigar. A un historiador le gusta más investigar a Carlos V que a Carlos II, porque le parece una época más gloriosa. Pues algo parecido ocurre a los musicólogos. Interesa más estudiar Morales que estudiar Carlos Patiño, porque le parece mejor músico. Ujú. Hablando del tema hispano, se ha mencionado mucho cómo en Hispanoamérica se empezaron a fundar comunidades principalmente de sacerdotes jesuitas que tuvieron un contacto con los indios americanos a través de la música, enseñándoles en esas pequeñas villas y en esos pequeños pueblos que fundaban a tocar algún instrumento y a tener pues, unos ciertos conocimientos musicales que empleaban especialmente pues, en el momento del culto junto a los sacerdotes. Y incluso en los documentales de José Luis López Linares, a quien hemos tenido el honor de saludar hoy en esta entrega de los premios Hispanidad Capitanetayo, pues se menciona como eso, como todavía hay comunidades indígenas en Sudamérica que conservan esos instrumentos o copias de esos instrumentos que les daban los jesuitas españoles para iniciarse en la música y para conocer ese lenguaje universal o ese lenguaje celestial incluso para utilizarlo en el culto. ¿Hasta qué punto la música sirvió para ese encuentro entre los dos mundos? Y bueno, ¿hasta qué punto la identidad de Hispanoamérica se vio forjada gracias pues, a esos conocimientos musicales que les daban los sacerdotes jesuitas? Bueno, primero hay que aclarar que aunque los jesuitas son más famosos, no fueron los únicos. ¿Verdad? ¿Verdad? Se ha estudiado, por ejemplo, la música de las misiones franciscanas, Sí, muy muy importantes. importantes. Ahí está Fray Junípero Serra, sin ir Eso más es. lejos, por toda Norteamérica, sí. Eso es. Y, en fin, en América yo creo que habría que distinguir varios niveles en cuanto a la música. Entonces, primero está la música en las ciudades, con la catedral en el centro. Luego está la música en las doctrinas indígenas, que no son propiamente misionales, sino más bien pueblos, donde había un sacerdote. ¿Verdad? Y luego estaban las misiones encomendadas a misioneros, pero pues, franciscanos y jesuitas. Entonces, la música es un poco distinta en estos niveles. En las ciudades lo que se hizo fue trasplantar lo mismo, las mismas instituciones que había en España, ¿m? El maestro de capilla, el organista, el cantante, el ministril, las mismas instituciones, los mismos libros, incluso el mismo tipo de música. En el caso de doctrinas se adaptó un poco a, pues, bueno, a la población, etcétera, ¿no? Y el tipo de cantantes, por ejemplo, en las doctrinas se empleaban mucho a los indígenas que actuaban de sacristanes y músicos, y en las misiones pues se tuvo todavía que adaptar mucho más, ¿no? Entonces, en las misiones las soluciones son más distintas. El caso de las jesuíticas que se conocen son famosas porque se ha conservado la música. En muchas otras misiones no se ha conservado la música. Por ejemplo, pues cuando vino las repúblicas americanas, mucha de esas música de las misiones se perdió. Realmente. En el caso de Ojos y Chiquitos se conservó porque los propios indígenas fueron copiándolos. Incluso aunque ya no supieran música, iban copiando un poco por el aspecto que tenían. Y por eso es famoso, porque se ha conservado, pero hay mucha más música. Quizás lo más relevante de todo esto es que los españoles no concebían el ser persona sin música. Yo creo que eso es la clave relevante. O sea, la noción que tenía de persona un español, o el imperio español, vamos a decir, porque no es un español individual, sino es un programa imperial, la idea que tenía de persona entrañaba necesariamente la música. Entonces, cada vez que iban a un sitio, llevaban consigo la música. Incluso más importante, yo diría, que la escritura. Tenemos testimonio, yo he leído hace poco de Fray Junípero Serra, que cuando va a California por primera vez,
Cuando va a una población, lo primero que hace es cantar. ¿Mm? Y claro, ¿qué cantaban? El tema es que cuando nosotros hablamos de la música, precisamente como en el siglo XVIII, como si fuese algo universal, y no lo es, no es universal. No es lo mismo, porque los sistemas musicales cambian mucho, o sea, es un poco como los idiomas, todos los seres humanos hablan, pero no existe un idioma universal. Pues algo parecido ocurre con la música. Todo el mundo tiene música, o sea, no hay ningún grupo humano que no tenga algo que podemos llamar música, pero las músicas son incompatibles, son muy distintas entre sí. Incluso yo diría más que los idiomas. Y entonces, lo que llevaron los misioneros fue realmente la música, eh, ahora se diría europea, pero no exactamente europea. Lo que es, en concreto, lo que se lleva es una cosa que se llama canto llano, que hoy en día a veces se llama canto gregoriano, pero nunca se le llamó así. Se llamó canto llano y es, por decirlo muy brevemente, es el sistema de ud, re, mi, fa, sol, la, que son dos tonos, semitono y dos tonos. O sea, es una configuración tonal, ¿m? Que hay un tono, otro tono, un semitono, un tono y otro tono, porque eso se podía, digamos, la música puede tener otras configuraciones, no tiene por qué ser esa. Entonces, eso es lo básico que llevaron y eso es lo que ellos concebían como que un ser humano, que es persona, y la persona tiene que ser persona católica, no puede ser una persona abstracta de los derechos humanos, tienes una persona católica, eso lo debería conocer, porque eso es necesario para el culto. Una persona cristiana, católica, tiene que dar culto a Dios y para dar culto a Dios tiene que cantar, y para cantar necesita el canto llano. Entonces, los misioneros lo primero que llevan son libros de canto llano, que son libros para aprender a cantar los himnos, los salmos y otro tipo de canciones que a veces se adaptaban, porque los misioneros lo que hacían es, a veces estas melodías preexistentes, les ponían textos nuevos para que ellos comprendiesen, etcétera, ¿no? Pero el canto llano es lo que llevan. Entonces, cuando a veces oigo de como que las dos culturas, española y americana, se fundieron, no es exactamente no se fundieron, porque no se podía, la música no se podía fundir, eso es así, pero tampoco se impusieron. Eso también, hay algún musicólogo americano que lo estudia, no es propiamente imponer, sino que los propios indígenas lo adoptaron. Lo adoptaron porque sí, porque por las razones que sean, no vamos a entrar en eso, lo adoptaron y es, digamos, a partir de entonces, precisamente hablando de antes, ¿qué es lo que aportó España a la música? Es a partir de entonces cuando los indígenas, y en general en América, adoptan el canto llano, es cuando empiezan a entrar dentro de la historia de la música. Porque antes de eso hacían música, pero eso no estaba dentro de las historias de la música. A partir de entonces es cuando empieza a entrar en una historia de la música a América. La música en Lima, la música en México, la música en Buenos Aires, pero eso es a partir de los labores de los misioneros. La música precolombina, pues no se sabe muy bien qué es. Ujú. Fíjate, sobre este asunto hay una cosa que me llama siempre mucho la atención, que es lo de que España no descubrió América porque en América ya había personas, ignorando un poco con esas palabras lo que significa la palabra descubrimiento desde el punto de vista, o sea, pues al final científico, que sí Claro, que significa dar al mundo. Claro, con esto que acabas de decir, podemos decir incluso también que gracias a ese descubrimiento, a esa conquista, a esa evangelización de América, América no solo se integró en el mundo, sino que se integró en la historia de la música también. totalmente, totalmente. Porque claro, cuando hablamos de la música, no estamos hablando de una cosa general. Yo creo que cuando hablamos de historia de la música empieza en el siglo 8 9, cuando es lo que llama el gregoriano y cuando empieza a haber precisamente el canto llano, la notación o se empieza a llamar ud, re, mi, fa, sol, la, etcétera. Entonces bueno, tenemos un amigo que ha estudiado que es la música práctica, es decir, cuando empezó, porque antes existía la música teórica, ¿no? Lo que los escribieron los griegos era música teórica, que eso luego pasó a la Edad Media, pero la música práctica, eso no viene de los griegos, eso viene del siglo octavo o noveno. Entonces, ahí se creó un sistema que es, digamos, el punto de partida de nuestra música. La historia de la música parte de ahí, de ahí. Ahí hasta Beethoven, hasta las vanguardias actuales, ahí se puede trazar una historia de esto es un antecedente, esto es un consecuente. Entonces, la música precolombina no forma parte de esa historia. Pero en cambio, la música que llevan los misioneros sí que forma parte de esa historia, en ese sentido. No que no existiese música antes, que existía,
Bueno, incluso habría que decir, ¿se podría llamar música a eso? Es otro tema. ¿Se podría llamar música a eso? Es abrir un buen melón la pregunta, Sí, desde luego. porque lo que nosotros llamamos música surge a partir del siglo octavo, noveno. Ujú, Y lo otro, pues, habría que ver qué nombre le aportamos, porque lo que Platón llamaba musique no es lo que nosotros llamamos música, ujú, es otra cosa, es otro concepto. Pues para Platón es melodía, es danza, es poesía, es métrica, es otro concepto distinto. ¿Eh? ujú, Y entonces el tema de la música es difícil, pero sí que se puede decir que, yo creo que se puede mantener, que gracias a los españoles en América y en otros lugares, esos lugares se integraron dentro de una historia global de la música. ujú. No, esto es interesante porque como estamos viendo, esa idea de que América se incorpora a la historia global, gracias pues eso, al descubrimiento, a la conquista, a la evangelización, con sus luces y con sus sombras, que nadie niega ni una cosa ni tampoco la otra, pero que esa integración de América en el mundo es incluso también desde el punto de vista artístico, no solo político o geopolítico. Pero precisamente hablando de ese descubrimiento, hemos mencionado antes la palabra fusión y se me ha venido a la cabeza precisamente cuando lo has dicho, aunque no sea una fusión exactamente, esas polifonías barrocas en quechua, por ejemplo, entre otras lenguas indígenas, pero se conservan muchas en quechua, que por cierto, pues eso como recomendación personal, si alguien quiere escucharlas, hay muchos himnos polifónicos barrocos en quechua subidos a internet y es realmente bello escucharlo porque no sé si lo considerarías un producto de, eso sí, de fusión, o más bien de, como dijiste, una adopción por parte de los indígenas, que, bueno, que utilizan su propia lengua nativa, que acaban codificando también Claro. los propios misioneros españoles. Sí, yo llamaría más bien, hombre, claro, el caso de los himnos, como hay música y letra, la música, por lo que sea, por las razones que sea, es más difícil que se fusione, porque yo creo que son sistemas muy distintos. No puede haber una mezcla de una escala, digamos, del siglo XVI con lo que cantasen los indígenas, porque son cosas, es como el agua y el aceite, no se puede mezclar. Yo creo que va por ahí. En cambio, el texto sí que se puede adoptar, ¿no? Y una vez, digamos, que se planta esa semilla, pues sí que hay, digamos, procesos más o menos independientes, ¿no? Esto es, los propios indígenas, una vez que aprenden este sistema, que es el canto llano, que nosotros hoy en día igual decíamos el solfeo, ¿eh? Sí que empiezan a hacer música y a desarrollar unas ciertas variantes que pueden diferenciarse. E incluso algunas de estas variantes pueden pasar a Europa. Más o menos conocido es el caso del fandango, que parece que viene del virreinato de Perú, o la chacona, quizás venga, o otras danzas que pudieron venir de Hispanoamérica, no sé si la zarabanda, en fin, ciertas, aunque eso todo está discutido porque no hay fuentes documentales. Pero digamos, una vez que se planta la semilla, pues eso va creciendo y entonces ahí sí que puede haber fusión, hay ciertos hibridismo, ciertas características peculiares, eso sin duda, porque no es precisamente el modelo del Imperio Español, no es un centro-periferia, el centro impone, la periferia adopta, es más bien un modelo más de difusión, que se difunden no en un centro, hay varios centros, porque está el centro de Madrid, pero no es el único, está el centro de Sevilla, por ejemplo, que es muy importante para América, hay otros centros, centro de México para el resto del virreinato, el centro de Lima para el resto del virreinato, se van difundiendo y se van adoptando una cosa y otras cosas no se adoptan, otras cosas se mezclan, otras cosas se cambian, entonces no encontramos una uniformidad total, porque no es el modelo de imponer, es más bien un modelo de difusión. Ujú. Mm, La Asociación Ars Hispana lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, recopilar, conocer y dar a difundir pues, todo este legado hispano en la música. Mm, Habéis hecho diferentes trabajos, si no me equivoco, de recopilación. Si quieres decirle a nuestra audiencia dónde pueden encontrar esos trabajos de recopilación que habéis hecho, dónde pueden encontrar los trabajos, los documentos que habéis publicado para profundizar más en estos temas, pues es también tu momento para dirigirte a todos ellos y hacer esa publicidad de vuestro trabajo, que es digno de no solo de reconocer, sino de conocer precisamente. Bueno, nosotros tenemos una editorial, que es la editorial de la asociación, que es
la editorial Ars Hispana, y todo está en la página web www.arshispana.com. También están las librerías de música, por ejemplo, la Argonauta, o bueno, cualquier librería de música especializada. Tenemos, digamos, varias líneas. La más importante, la que más libros tiene, es la de ediciones musicales críticas. Una edición crítica es una edición que cuenta con todas las fuentes que existen, que tiene su dificultad, porque a veces de una pieza, por ejemplo, una pieza de Carlos Patiño, te puedes encontrar una pieza en Valladolid, en Palencia, pero también en Cuzco, en México o en San Francisco. Eso ocurre. Entonces, te puedes encontrar 6 o 7 fuentes y, como hemos dicho antes, el modelo de difusión, muchas de esas fuentes están adaptadas, no son iguales. Entonces, el trabajo crítico es compararlas y establecer lecturas que sean satisfactorias, o a veces, si son muy distintas, publicarlas todas. Una versión A, versión B. Vale. Bueno, entonces tenemos ediciones críticas. Entonces, estas ediciones quizás sean muy de especialistas de música. Nosotros trabajamos y estamos orientados para músicos profesionales, no tanto de divulgación, aunque nos gustaría hacer también una línea divulgativa. Luego tenemos una línea de libros, que es un poco menos, que me parece que tenemos un libro, ahora voy a publicar otro, y luego queremos abrir, ya hemos publicado el primero, una línea de pedagogía musical histórica, que es el proyecto que queremos ahora mover, que es retomar la pedagogía musical de la edad moderna, porque el conservatorio, igual que el Estado liberal lo cambió todo, el conservatorio lo cambió todo. La Ujú. manera de enseñanza, la manera de entender la música, la manera de hacer un músico, esto es, músico después del conservatorio no es lo mismo que el músico antes del conservatorio. Son cosas distintas. Las habilidades y lo que se pide son cosas distintas. Hoy en día al músico se le pide ser un virtuoso que toque obras muy difíciles y son obras muy limitadas dentro de un canon, y en la edad moderna se le pedía hacer música, cantar, improvisar, recrear y no tocar un canon exactamente, sino el maestro de capilla hacía 4 líneas, tenía que tocar, o a veces él mismo tenía que componer continuamente. O sea, se hacía más hacer música y hoy en día es más bien tocar música, muy difícil y muy corta, ¿no? Entonces queremos volver un poco a las habilidades del antiguo músico, porque creemos que son las habilidades más apropiadas para el mundo católico, en el fondo. O sea, creemos que las habilidades modernas son más del mundo protestante y las habilidades antiguas son más del mundo católico, más apropiadas para una visión católica del mundo. Ujú. Tiene mucho que ver un poco con esa parábola de los talentos, que la mencioné, solo lo recuerda nuestra audiencia, en aquella entrevista que tuve con la secretaria general de la Comunión Tradicionalista Carlista, con Silvia, que si alguien no la ha visto, pues le recomiendo que vaya a esa entrevista de la justicia social en el trabajo, de la justicia laboral, porque es una entrevista de otro ámbito, igualmente interesante para conocer. Y ahí mencionamos una cosa que me has recordado con esto que has dicho, que es la parábola de los talentos, aquello de que Dios le da los talentos a los hombres para que los pongan en práctica precisamente, y que luego hasta le pide cuentas de, bueno, aunque haya sido un talento solo, pero cómo lo has trabajado, cómo lo has puesto en marcha. Y fíjate, con esto que acabas de decir, me has recordado otra vez a esa parábola que mencioné en esa entrevista un poco. Pues justamente con el chico que colaboramos en este proyecto, que es Isaac Alonso Molina, dice algo parecido siempre, y es que con la pedagogía antigua siempre vas a aprender algo, vas a aprender una habilidad. En cambio, con la pedagogía actual, solo muy pocos elegidos pueden llegar al final. Esto es una cosa muy sabida. Los niños de las escuelas de música, que muchas veces sean de catedrales, casi todos llegaban a ser músicos, o por lo menos tenían algunas habilidades musicales, podían hacer, o había mejores y peores, sin duda. Pero no había, tú no vales, fuera, ¿no? Aprendían, digamos, habilidades a su nivel. En cambio, hoy en día está hecho para que solo muy pocos lleguen al nivel requerido. Y entonces, mucha gente que estudia conservatorio, por supuesto, no llega al conservatorio superior, pero incluso en el conservatorio superior, pues se quedan, después de haber estudiado un montón de años, sin hacer nada. Y no tienen una salida, ahora sí. Porque la pedagogía musical histórica, si no llegabas a ser un músico súper profesional, al menos podías ser un músico a medias, digamos así, ¿no? Que podías cantar, sumarte a un coro, hacer unas pequeñas polifonías. Había hueco para ti, con el talento que tuvieses. Ujú. Pero hoy en día no, digamos, solo muy pocos
pueden llegar hasta el final y son los elegidos. Y si no tienes talento, pues fuera. Ujú. Pues Raúl, para cerrar esta entrevista, me gustaría que esta vez pues, tuvieras un momento para ti, para decir a nuestra audiencia de Ahora Información lo que bueno, cualquier persona que pueda ver esta entrevista o que pueda escucharla en nuestro canal de iVoox, Ahora Información Radio, pues es tu momento para cerrar la entrevista con las palabras para ellos que consideres oportuno y conveniente. Bueno, eso es muy complejo. No sé, Puede que sea la pregunta más difícil de todas, quién sí, sabe. seguro, porque se puede decir tantas cosas. En fin, yo lo que se me ocurre es que, aunque parezca que la música, precisamente como has dicho antes, sea una María o sea un elemento accidental o un ornamento o un entretenimiento hoy en día, quizás tendríamos que pensarla como pensaban precisamente en el siglo XVI y XVII y XVIII, como un elemento fundamental en nuestras vidas. Un elemento que tiene que ver con nuestro ser persona, que tiene que ver con nuestro elemento ritual, nuestro elemento celebrativo. Esto es que sin música, y en concreto no la música general, sino la música que hemos heredado, no seríamos lo que somos, ¿no? Y por tanto, nuestro proyecto, aunque parezca que no sea muy importante, nosotros sí que le damos la importancia máxima porque puede complementarse a otros proyectos. Ujú. Bueno, pues de esta manera, Raúl, gracias otra vez por atender a los micrófonos de Ahora Información y enhorabuena por ese merecido premio que esa asociación que presides, Ars Hispana, ha recibido este año, este premio Hispanidad Capitán Etallo, y que decirte, pues ánimo y adelante con todos esos proyectos y todo ese trabajo que hacéis tan necesario y os seguiremos de cerca. Y estoy seguro que parte de nuestra audiencia, después de esta entrevista, también para conocer, bueno, algo que también es parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Pues muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos un viernes más en esta nueva edición de Ahora Información y les emplazo, como no, a la semana que viene, al próximo viernes, para tener un nuevo programa de Ahora Información donde bueno, pues hablaremos de otro tema relacionado con el mundo hispánico, relacionado con las Españas y con la actualidad que nos rodea. Hasta la semana que viene. Los artículos comentados se encuentran en la página web de Ahora Información. Al amparo del derecho a la libertad de expresión, este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.